Hola amigos de la Comisión Nacional Juvenil de Locutores, les habla Javier Holguín, también conocido como Michael Jackson. Ya llegó la Yuwoki, güey, córrele. Diría, llámame telarañas, llámame como sea, pero no me llames tarde para cenar. Por cierto, ¿quieren que se las truene? Diría, ay, todos aquí son un fastidio. ¿Cómo quisiera hacer una nube y estar allá afuera donde no hace tanto calor como aquí? ¡Qué fastidio! ¡Ah, qué bonito! Vamos a darle todos un aplauso, por favor. No llores, hermano, todo está bien. Ay, me han pasado muchas cosas muy chistosas. O sea, en una ocasión, y siempre la menciono porque me impactó, una fan ahí se me hincó y me dijo, me quiero casar contigo. Y yo, ¡Oh, madre mía! y yo así de, ¿what? Amigos de la asociación, ¿qué pasó? No me interrumpas, hermano. Bienvenidos a otro episodio de Team Marín Doble Pingüe. Gracias a todas las personas que se han estado uniendo, que nos han estado apoyando. Y ya sé que siempre les digo, va a haber un personaje sorpresa, digo una persona, un actor sorpresa, pero ya por la edición ya habrán visto quién es por tercera vez. Javier Holguín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí. ¿Qué tal? Bien, aquí después de la lluviecita, de lluviecita bochornosa, pero... Exacto, bastante bochornosa. Pero aquí estamos. Oye, a mí me gustaría que arrancáramos con esta entrevista con este personaje más reciente que tienes, de esta película que por muchas personas fue muy, muy esperada, que es la biopic de Michael Jackson. Muy bien. Así es, tenemos al rey del pop aquí, el rey... Oye, primero me gustaría que me contaras esa historia. ¿Hiciste casting? ¿Directamente te hablaron? ¿Cómo estuvo? Pues hice casting, o sea, previamente ya había doblado a Michael en algunos proyectos, y como personaje y como artista, digamos, en documentales, pero de todos modos eso no fue señal como para que yo, o pase directo como para que yo lo hiciera, sino que también hice prueba de voz. Generalmente en doblaje no le decimos casting, sino pruebas de voz, que para el caso es lo mismo, y y pues primero me invitaron a eso, y luego ya posterior a hacer el teaser, el tráiler y la película. Ok, ¿y cómo te sentiste tú cuando te dijeron, fuiste escogido? No, pues imagínate, o sea, no todos los días así como de, hola, vas a ser al rey del pop, ¿no? No, pues me encantó, me puse muy contento y pues obviamente a quien podía decírselo, pues se lo dije, porque pues con eso del famoso contrato de confidencialidad, pues no es como que puedas publicarlo, sí, aunque varias personas me estuvieron preguntando, desde que oyeron el teaser, que solamente tenía una frase, hasta cuando ya salió el tráiler, que ya tenía más frases, que si yo lo había hecho, que si iba a repetir otra vez el doblaje de Michael Jackson, pero no podía decirlo, hasta que ya se estrenara obviamente la película. Te digo nuevamente por cuestiones de contrato, pero pues la verdad muy contento, muy feliz, y pues como no se había hecho una producción así de grande y con todas estas características, pues la verdad muy emocionado. Oye, ¿y no fue difícil así como aguantarte así con tus seres cercanos? Decir, es que les quiero decir que soy Michael Jackson. Sí, o sea, ya me había pasado un poco algo parecido cuando salió la película de Spider-Man de No Way Home. Con Andrew, también no podía decir nada. Ahorita vamos a eso. Entonces así como que ya estaba un poco acostumbrado, pero digo, ay, ¿por qué siempre me pasa a mí, no? O sea, de guarda el secreto, guarda el secreto. Y pero contento, o sea, vaya, sí tenía muchas ganas de mencionarlo, pero yo sabía que a su debido tiempo, pues ya como que iba a venir el boom de que saliera la película, y entonces ya tener más libertad como para poderlo decir sin tantos contratiempos. No, y aparte quieres evitarte problemas, ¿no? También. Exactamente, sobre todo. Sí, porque sí he escuchado que dices que lo dije y me quitaron el proyecto y... Adiós, ¿no? Sí, exacto. Me vetaron de cierto estudio, ¿no? Así exacto. ¿Para qué meternos en terrenos políticamente incorrectos? Sí, justamente. Y también estuve viendo que estuviste en el estreno, ¿fuiste al estreno de la película? Estuvo muy, muy bonito eso, y Universal nos invitó a la premiere. Generalmente las premieres son, para el que no sepa, son en inglés, son a veces en un solo cine, con muchas salas. En este caso, Universal hizo como varios cines con todas sus salas, con distintas funciones, y al elenco de doblaje y al estudio donde se realizó la película
donde se dobló la película, pues teníamos como una sala específica para ver nuestra película con doblaje. Y pues eso le dio como un encanto, ¿no? Muy especial. Obviamente con todas las medidas de restricción que hay en las premieres, de que uno no puede sacar videos, fotos, ni nada, porque guardas tu celular en una bolsita. Pero ya saliendo, pues ya hubo como que esta parte en la que pues todo el mundo vio el resultado final y pues convivimos con el elenco. Conocí parte del elenco porque luego no sabes como actor de doblaje quiénes son los otros actores que interpretaron a los demás personajes. Solamente conoces al director, que en este caso pues fue Arturo Mercado Jr. Y entonces ahí me enteré así como de quiénes habían hecho a los hermanos, a la mamá, al papá, etcétera. Sabía de algunos, pero de otros no. Ok, y antes de pasar, ¿cómo fue la experiencia de verla? A mí me gustaría que me contaras cómo fue armar ese personaje o sea, tal cual de Jafar, o sea, de Jafar específicamente, ¿qué características le fuiste encontrando? ¿Cómo lo fuiste armando? Dijiste, a ver, me voy a ir por acá, a ver, estos tonos mejor le quedan. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, primero cuando me enteré que justo Jafar, el sobrino de Michael, el hijo de Jermaine Jackson, iba a ser a Michael, así como que por curiosidad, como seguramente cualquier fan lo hizo, pues me puse como a googlearlo como para verlo físicamente cómo era, ¿no? Sí. Y entonces pues ya lo vi, lo escuché, y todavía él no presentaba nada de su propuesta vocal de cómo iba a ser a Michael Jackson. Entonces como que nada más fue conocerlo físicamente sin meterme tanto de lleno a cómo él iba a interpretar el personaje, porque no había nada, no subieron nada como para que fuera una sorpresa en cuanto saliera el tráiler. Y entonces, un acuerdo con el que llegamos el director y yo es como indagar mucho, porque cabe señalar que Arturo es muy fan de Michael Jackson, entonces se sabe así como que al pie de la letra cómo fue el asunto de los álbums, los directores con los que trabajó y todo eso. Y entonces me dijo, mira, tenemos que investigar mucho, tenemos que ver como entrevistas de Michael Jackson, tenemos que ver, entonces yo como hay mucha información afortunadamente en internet, pues me puse a indagar, vi canales especializados de Michael Jackson como para justo, ya conocía la imagen de Jafar, ahora como que adentrarme en el asunto de la forma de acentuar las palabras, la colocación de la voz de Michael, los movimientos, todo eso, y sobre todo el aspecto más importante, que es el que de repente como que queda aparentemente muy por encima, pero que es crucial, que es como el aspecto psicológico, ¿no? Sí, creo que alguien termina hablando de la forma en la que habla por lo que ha vivido, y entonces ya no iba a ser tanta sorpresa para mí en cuanto ya lo viera en la pantalla, sino que de alguna forma, si vas conociendo como que sus características desde niño hasta adulto, pues vas entendiendo, ok, por eso hace esto, por eso hace lo otro. Y pues así, o sea, literalmente fue como un clavado dentro de toda la información, que afortunadamente hay mucha de Michael. Y entonces ya cuando vino el escuchar a Jafar, la verdad me súper sorprendió el trabajo que hizo, porque tiene cada movimiento estudiado, pero a mí lo que realmente me competía mucho, que era la voz, me impactó porque dije, no inventes, estoy oyendo a Michael Jackson, está cañón este chavo, ¿no? Y pues apegarme lo mayor posible. Aparte, curiosamente, en ese momento yo estaba tomando un taller de producción de la voz, que también en un video lo menciono, de un maestro que es especialista justo en las caracterizaciones y justo en entender como dónde está colocada la voz de acuerdo a nuestro sistema fonador, que es Víctor Manuel Espinosa, y con él como que medio también lo abordé mencionándole así como, primero así de, oye, tú como especialista de la voz, dime exactamente qué es lo que está haciendo Michael al colocar su voz. Y me dijo, pues mira, él dentro de las características me dice, está usando una colocación de esta forma y de esta forma, y entonces fue como guiándome. Me metí como en aspectos anatómicos muy específicos, pero pues para qué adentrarme tanto en ese tema, sino justamente él como que me descifró físicamente qué era lo que estaba haciendo Michael, y ya lo trasladé a mi cuerpo y dije, ok. Ya no lo tenía tan desconocido, porque te digo, previamente ya lo había escuchado, pero ya saber como que físicamente qué estaba haciendo fue como una súper ayuda. Y también un punto que mencionaste muy importante es su lado psicológico, ¿no? Porque justamente yo estaba platicando ayer con una amiga mía, amiga nuestra, que es extremadamente y súper mega fan de Michael Jackson. Que ella me decía, bueno, es que la voz, cómo hablaba Michael Jackson en entrevistas, no era su voz real. No era su voz real, porque como Michael, como ya sabemos muchos, ¿no? Sufrió, y a lo mejor voy a tener que por aquí censurar las palabras, sufrió abuso, sufrió violencia, manipulación emocional de parte de su señor padre. Sí, explotado al final del día como un niño genio, ¿no? Que era. Y también esta cuestión de
de que de alguna forma su fuerte o por el cual como que detonó a la fama era por la característica de su voz siendo niño. Y yo creo que más bien trató de conservarla como para no perder eso que lo hacía tan especial para su papá hasta en su vida adulta. Y por eso empezó a usar ese falsete y esa colocación tan aguda que ya no corresponderían a una persona que pues prácticamente llegó hasta sus 50 y tantos años, ¿no? Sería hasta ilógico que tuviera o hubiera conservado ese tono, pero tenía tan estudiada su voz y era un genio con su voz que podía manejarlo hasta esos niveles. Y para muchos, porque muchos sí piensan que era su voz real, convencerlos, ¿no? Yo sí pensaba que era su voz No, real. de alguna forma, incluso hay canciones y momentos en sus entrevistas que de repente se le escapa su verdadero tono de voz más grave, Sí. que aparte era un hombre de raza negra, tiene la voz un poco más pesada, sería ilógico que estuviera hablando todo el tiempo agudo, ¿no? Más bien era como que la característica que lo detonó a la fama, y yo creo que entre su papá y la misma fama, como que lo hicieron como anclarse en ese tono de voz, como para seguir pegando, y la verdad es que funcionó, porque pues ya se vuelve icónico, vimos sabemos que es él, ¿no? Es él. Un movimiento de pies y sabemos que es él, o sea, él es cultura pop icónica, Literal. transgeneracional, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, es que precisamente yo creo que Michael Jackson es uno de los artistas que, ya sea por referencia, por herencia musical, lo ubicas sí o sí, Sí. definitivamente. Es que son tantos años, o sea, si empezó en los 60, luego los 70, 80, 90, o sea, estamos en el 2020 y tantos, y todavía se habla de Michael Jackson, como si hubiera existido ayer, ¿no? Entonces es como chavitos que bailan así el mugwalk y todo eso, que ni siquiera lo conocieron, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de qué tanto trascendió. Sí, o sea, por ejemplo, hasta empieza desde la generación de mi papá, por ejemplo. A mi papá le tocó crecer literal con los Jackson 5. Claro. Porque mi papá era un año menor que Michael Jackson. Entonces a él le tocó, para él sí le tocó la boy band de los Jackson 5, ¿no? Claro. Entonces, y por ejemplo, mis sobrinos, que son chiquitos todavía, ubican a Michael Jackson. Claro. Entonces, pues sí, definitivamente es una brecha generacional muy importante. Y bueno, o sea, tú, por lo que estuve escuchando, o sea, ¿cómo llegaste a esos tonos de Michael Jackson? ¿No fue complicado estar como que todo el tiempo en agudos? Porque utilizas tus agudos, ¿no? Sí, eso es totalmente mi gama aguda, ¿no? O sea, afortunadamente mi voz es aguda, medio aguda, ¿no? O sea, no es como que yo, digo, tengo la capacidad de irme hacia mis graves, pero con la ayuda de los resonadores del cuerpo, que tenemos un resonador grave, uno medio y uno agudo, hay algo que se llama la colocación de la voz en el segundo paso, que es cuando te empiezas a elevar un poco más agudo, sin usar tus cuerdas y que eso se vaya hacia lastimarte o que se empiece a escuchar caricaturesco, sino simplemente es un registro agudo. Okay. En el área del canto es cuando dicen, está cantando con su voz de cabeza. Aquí es como hablar con la voz de cabeza. La famosa voz de cabeza es la voz en el primer paso y más agudo sería la voz en un segundo paso. Y Michael hacía algo que utilizaba mucho aire con una cosa que se llaman los constrictores, que es como cuando hablamos como casi como un susurro, como este asunto, esta colocación, y entonces ya nada más era manejar sin perder esa colocación, irme hacia lo que él actualmente estaba demostrando, es decir, Jafar, ¿no? Si estaba triste, si estaba enojado, siempre estar muy consciente de que ese tono se conservara. A mí me gusta mucho grabar, por ejemplo, escuchando mi regreso en mis audífonos, porque eso hace que mi voz, como que literalmente el regreso se llama así porque tu voz regresa a través como del micro en tus audífonos, y entonces todo el tiempo mientras hablas, escuchas tu regreso como un rebote, y eso hace que justo cuando sean voces caracterizadas, como en este caso la que utilicé para la película, no la pierdas. Okay. Y aparte, bueno, tienes el apoyo de que pues hay un ingeniero de audio detrás de ti, un director que está muy al pendiente y están revisando, y ya viene como de, aquí se te fue tantito, vamos a retomar esta toma, y etcétera, ¿no? O sea, es un trabajo muy meticuloso que no se hace como que, me llego, grabo y todas las tomas salen de una sola vez, ¿no? Sino se ensaya, se graba y a veces se tiene que repetir, ¿no? Ok, ¿y cómo te fue con la grabación? ¿Duró mucho? ¿Duró poquito? ¿Cómo fue? No, fíjate que, o sea, realmente si ves la película, pues digamos que la primera parte es versión niño. Entonces ahí realmente pues no lo hice yo, lo hizo un niño. Entonces está como Michael chiquito y Michael grande. Entonces digamos que de la mitad de la película en adelante es donde ya intervengo yo. Y entonces cuando me pasaron el llamado y la duración y las intervenciones, dije, pues no es tanto. Pero después ya me cayó el 20 de claro, pues es que falta toda la parte de los Jackson 5, donde evidentemente él estaba pequeño y donde yo no lo iba a doblar, ¿no? Entonces, pues no fue ni agobiante, ni pesado, ni nada. Aparte, la dirección de Arturo como que es muy agradable, no
no es como que esté un tirano detrás del micrófono, detrás de la pantalla ahí, sino simplemente como que se va grabando por partes y me iba explicando muy bien, así, aquí estamos en la etapa de trailer, y aquí ocurrió esto, ¿no? Aquí estamos en la etapa de Human Nature y así, ¿no? Entonces como que, es más, se me hacía como muy interesante, ¿no? Como estar viendo esto, e incluso las partes de las canciones que literalmente ahí yo no estaba hablando porque era pura parte cantada, nos deteníamos como para ver los videos y cómo había quedado y decíamos, wow, ¿no? O sea, maravilloso. O sea, no la sufrí para nada. Oye, y ya cuando ya nos regresamos otra vez al estreno, ¿cómo te sentiste cuando ya fuiste al cine y estuviste escuchando ahora sí que tu trabajo y el de tus compañeros? Fíjate que me ocurrió algo que me llamó mucho la atención y es que tuve la oportunidad de verla en la premier y luego después la vi como en un cine así normal, ya nada más por gusto, pero era increíble ver a la gente llegar disfrazados de Michael Jackson, desde niños, señores, o sea, con sus sombreros, sus lentes, o sea, es más, me tocó hasta una función interactiva, o sea, la gente gritaba, aplaudía, o sea, cuando están en el cine aplaudiendo, ¿no? Todos, Solo en Estados Unidos. Exacto, o sea, una cosa así que parecía que estaba así como de wow, o sea, yo me sentía como en la última de Avengers, ¿no? Así Uy, sí. como una función muy interactiva, y entonces eso me emocionaba porque yo decía, a lo mejor la gente que está aquí sentada junto a mí no sabe que lo que están oyendo soy yo, entonces como que sentía como un poquito de ese cariño rebotado hacia mí, indirectamente, ¿no? Entonces creo que se siente muy padre que aunque no sepan o no sean conscientes de que lo que están viendo implica un trabajo de doblaje que está detrás, pues de alguna forma si les está agradando y se meten en la ficción, creo que el mejor doblaje es el que no se siente, es el que no notas, sino el que literalmente te traslada y sigues disfrutando la película. Y eso fue lo que me pasó en esa función, con toda la gente muy interactiva con la película. O sea, parecía que estábamos viendo una obra de teatro. Justo. Oye, es lo que te iba a precisamente preguntar porque otros compañeros tuyos me han dicho así como de, es que no me gusta ir a ver las películas dobladas por mí porque luego escucho, ay, aquí me quedé corto, ay, no puedes, mejor la veo en su idioma original. O sea, ¿a ti no eres una persona que te pasa eso con tu trabajo? No, fíjate que a mí me gusta mucho ir a ver tanto proyectos que yo actúo como proyectos que yo dirijo, porque precisamente creo que me vuelvo como un crítico, pero un crítico como para ver precisamente si me faltó o si sí me gustó, pero creo que ahí tengo la respuesta directa del público. O sea, la gente me va a dar la razón de si quedó o no quedó, o cómo veo al público, si está reaccionando o no reaccionando para lo que yo quería que captaran, ¿no? Con mi trabajo. Entonces, no te voy a mentir si de repente empiezo como a desmenuzar el trabajo mío y de mis compañeros y digo, ay, aquí faltó y demás, pero casi lo tomo como una tarea. O sea, yo tengo un lema que dice así, si el actor de cine ve cine y si el actor de teatro ve teatro y si el actor de tele ve tele, creo que el actor de doblaje tiene que ver doblaje, independientemente de que le guste o no, para que sea crítico con su trabajo y precisamente pues, lo vaya perfeccionando conforme vengan más proyectos. Ok. Y por ejemplo, ¿y los fans cómo son? ¿Ya te han mandado mensajes así Sí. ¿Qué has podido leer o no te has como que entrado tanto? No, sí, leo todo, o sea, digo, no puedo contestar todo, pero sí trato de leerlo todo, y pues de todo, o sea, al final del día, desde el tráiler, te digo, me comentaban así de, dime si eres tú, y yo no puedo decirles, aguántenme, ¿no? Quiero seguir teniendo trabajo. Exacto, pero ya que salió, muchas felicitaciones, mucha gente que pues, a lo largo de toda Latinoamérica, afortunadamente, el doblaje no se queda solamente en un lugar, sino trasciende. Y pues me han escrito de Argentina, de Colombia, de Nicaragua, de Honduras, o sea, de muchos lugares. Y pues me han felicitado y se siente súper bonito porque pues dices, mi trabajo les está gustando, les está impactando, tuvieron la oportunidad de verla en inglés, porque creo que está padre eso, ¿no? De que tengas, o sea, la puedes ver en el idioma que tú quieras, o sea, esté disponible en las salas de las dos formas, y aún así, pues, aunque la hayan visto en inglés, después la ven en español, y me han escrito diciéndome eso, o me han dicho muchas veces también, ya la fui a ver 5 veces en español, y yo digo, 5 veces, o sea, wow, ¿no? O sea, eso me parece impresionante, y se los agradezco mucho, y cuando tengo oportunidad de contestar, les digo eso, gracias por el apoyo, gracias por estar, gracias por la buena vibra, y pues, aquí seguimos dándole. Sí, definitivamente, digo, yo nada más la he visto una vez y fue antier. Apenas pude, pero la verdad es que sí, yo puedo decir que sí, me gustó, o sea,
me gustaría verla en inglés, sí, claro, también para Sí, también está bien, ¿no? Es que yo soy ese curioso como de, a ver, vamos a comparar. Pero no, pero la verdad es que me gustó, a mí me gustó bastante, no sé tú. Yo todavía no la he visto. No, ¿Cómo? Tache para ti. ¿Lo sacamos? Fuera. ¿Otra vez tú? Seguridad. No me da tiempo de Es hacer las que, cosas. no, es que mira, por ejemplo, cuando vino Ixchel, Ujú. él dijo, no he visto Stranger Things desde cierta temporada, es güey. Vi No. las primeras dos. Otra vez tú. Otra vez. Pero esta semana voy a ver Michael Jackson. Ah, bueno, bueno. Ya la voy a ver. Muy bien. Y si, no, Contribuye. y si no han visto Michael Jackson, vayan a verla primero en español, digo yo. Va, va, va. Pero el nombre es Michael, ¿no? Michael, bueno, sí, Sí, Michael. Michael, perfecto. Oye, y digo, si se puede para la cámara, si estuviera aquí Michael, ¿cómo nos saludaría? Les diría, hola amigos de la Comisión Nacional Juvenil de Locutores, les habla Javier Holguín, también conocido como Michael Jackson. Ya llegó el Ayuwoki, güey, córrele. Ayuwoki. El Ayuwoki. Sí, es que qué leyenda urbana de que salió hace, ¿cómo es que? ¿Como 6 años será? No, más, ¿no? Como unos 10, ¿no? 2017, 18. 10, entonces, es que 10 años. ¿El Ayuwoki? el Ayuwoki, sí, una leyenda que muchos se creyeron. Pero bueno, yo creo que damos por terminado por Michael Jackson, porque si no, nos echamos toda la entrevista hablando de Michael Jackson y su vida. La y Michael entrevista. La Michael entrevista. Oye, otro de tus personajes que también ha sido icónico, y ahorita lo mencionaste un poquito, que es precisamente Spider-Man de Andrew Garfield. Míralo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Que ligándolo, ¿no? Con Michael, ¿no? Que me han Ujú. escrito algunas personas y me dicen, ¿sabías que Michael quería ser Spider-Man y estuvo a punto de comprar los derechos de Marvel? Y yo dije, wow, no tenía el dato, ¿no? Sí, cierto. Y ahora resulta Sí, que, sí, o sea, sí. que hasta dicen esto es coincidencia o azares del destino, Azares ¿no? Y del digo, no, destino. pues, no sé, a lo mejor es el destino, ¿no? Sí, definitivamente. Tranquilo, y es que esto se puso rojo. Andrew Garfield. Sí, precisamente, bueno, además de Andrew Garfield, porque has doblado a Andrew Garfield en otros proyectos, ¿no? Ujú, ujú, sí. ¿Este fue de los primeros, Spider-Man, o ya lo habías doblado antes? O sea, el primer Spider-Man fue Tobey, ¿no? No, Pero- perdón, no me di a entender bien. El Spider-Man de Andrew Garfield fue de los primeros personajes que doblaste a Andrew Garfield, o ya lo habías doblado no, antes. lo había doblado previamente en una película que no es muy conocida que se llama Leones por Corderos. Ok. Es una película donde él actúa con Tom Cruise y Meryl Streep y no me acuerdo qué otro actor por ahí. Ujú, Y en esa película fue la primera vez que no solamente lo doblé, ujú. sino que lo conocí, porque yo no conocía a Andrew Garfield y creo que no Ok. era como tan famoso. Sí, sí, sí. Y creo que también era una película de Sony hasta eso. Y entonces ahí hice prueba para él, pero lo mismo que con Michael, o sea, no fue garantía que como para cuando llegó Spider-Man me dijeran, Ujú. vas, ¿no? Sino simplemente por haber sido como del historial de actores que ya lo habían hecho, Ujú. pues entré a la terna para hacer el casting. Y ya que llega en 2012 la película de Amazing Spider-Man, pues hago casting y me quedo. Ujú. Y entonces se vuelve la segunda vez que doblo a Andrew Garfield. Y ya, bueno, y entonces ya fue como poquito familiar ya cuando lo doblaste en Amazing Spider-Man. No, no tanto, porque realmente Leones por Corderos es una película un poco extraña en Ok. cuanto a formato, porque para empezar, como que yo lo definiría como una película que casi todos están sentados. Ujú. O sea, es como una entrevista en el que literalmente me acuerdo de Ok. una escena en la que está Robert Redford, se llama el otro actor, Ujú. Robert Redford, sí. Está sentado en un escritorio y Andrew Garfield está en el otro, y prácticamente el 90% de las escenas de Andrew, él está sentado en ese escritorio. Caray. A diferencia de Amazing, donde pues ya se está moviendo, se está desplazando, tiene distintas facetas, está en la escuela, está Ujú. con el Dr. Connors, o sea, Ujú. como que no era... No, es que hasta lo dijo con la misma. Tranquilo, hermano, tranquilo. Yo soy fan también de Spider-Man, tranquilo. Si yo puedo, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Y no, o sea, entonces era como otra cosa, o sea, fue como realmente ya conocerlo más personal, si se puede decir, Ujú. en cuanto a gesticulación, modismos, cosas de ese estilo que ya son muy de características de su actuación. Ujú. ¿Y cómo lo fuiste construyendo entonces en la primera película? ¿Qué le encontraste? De cómo le dijiste, a ver, vámonos por acá o por allá? Pues una de las cosas que en ese caso, siempre lo menciono porque me parece que es como que un personaje que tiene cierta relevancia, el director que está detrás del proyecto, ¿no? Sí, Entonces, en claro. este caso, Gerardo García, que era el director de Amazing Spider-Man 1, lo primero que me detalló es, mira,
estamos hablando de que es el mismo ser humano Ujú. dividido en Peter Parker y en Spider-Man, pero la construcción por como lo veíamos era como un ser más introvertido siendo Peter, Sí. más nerd, definitivamente. más estudioso, más introvertido, y todo lo contrario en cuanto se pone la máscara. Ujú. Se vuelve más divertido, más locochón, más extrovertido, más gritón, Ujú. los famosos "¡Woo!" y todo ese tipo de cosas no Sí. salen cuando es Peter, ¿no? Sí, sí, Entonces claro. tenía esa como esa dualidad, ¿no? Como que de alguna forma era contenido mientras estaba haciendo Peter Parker, mientras estaba ahí tratando de ser novio de Gwen, y Tartamudeaba mucho. exacto, tartamudeaba mucho, medio torpe, Ajá. y ya muy seguro de sí mismo y más en acción, cuando era Spider-Man. Entonces era como si estuviera doblando, digamos, como a dos personajes en uno. Oye, qué interesante. Ujú, ujú, ujú. ¿Y dirías que, o sea, tú lo sentiste divertido o sí fue como de repente así como de, ay, ay, ay? No, era divertido e incluso tuvimos un experimento que a mí me gustó, Ujú. que era las partes de Andrew. Primero me dijeron, vamos a ponerte una máscara. Ok, Después dijeron, no, es que con la máscara no vas a alcanzar a ver la pantalla. ok. Entonces usamos como un ¿Paliacate? paliacate, no Ah, me ok. acuerdo exactamente qué era, pero me cubrían la boca para dar ese efecto de que Ujú. cuando él hablara se escuchara como tapada su voz, Sí, sí, sí. y hacer un poquito más orgánico el proceso auditivo. Ujú. Y con Peter obviamente me la quitaba y era más mi voz libre hacia el micrófono. Entonces hasta en lo técnico era muy, muy divertido. Ujú. Y y bueno, tuvimos ahí la oportunidad de tener al cliente de Sony que estaba como Ah, ok. asesorando la grabación, pero con nosotros a un lado. Entonces era Sí, sí, como sí. doble presión para mí, ¿no? El director, el Ajá. cliente, o sea, era como de wow, ¿no? Y saber que pues hay superhéroes, ¿no? Sabemos que hay muchos superhéroes, pero para mí como que dentro de arriba de todos ellos, por lo menos en el mundo de Marvel, es Spider-Man, ¿no? Spider-Man está Está, así. está hasta arriba, ¿no? Ah, Que para mí el equivalente de DC sería Batman. ajá, exacto. Es que precisamente Spider-Man es imagen corporativa de Marvel. Exactamente. Así totalmente. O sea, está ahí en todo, ¿no? Y Ok. entonces era como un gran poder, oye, una gran responsabilidad. Sí, sí, Entonces claro. sí estaba muy nervioso, pero también estaba así un poco en este mood, como lo que decíamos de Michael, como de, ay, o sea, no es cualquier proyecto, ¿no? No es un proyectito, es una cosa que va a quedar para la posteridad Sí, sí, y, sí. y, y pues que va a trascender en el tiempo. Y más porque yo me acuerdo que en esos entonces, cuando recién se estaba anunciando antes de que saliera, muchos como que no querían a Andrew Garfield. Porque era como de, Exactamente. no, es que Toby es el Spider-Man, ¿cómo que ya no va a ser Toby, no? Sí. Pero ya cuando salió, pues ya, y especialmente con los que crecieron en esa época con ese Spider-Man, Ujú. ya fueron muy, 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 muy fans, ¿no? Sí. De hecho, yo hasta el 2021 empecé a sentir como extrañamente, estamos hablando de que se dobló la primera película en el 2012, la Ujú. segunda en el 2014, hasta el 2021 que salió No Way Home, empecé a sentir como el cariño de la gente, como si Andrew se hubiera reivindicado y a mí me Sí, hubiera arrastrado la ola, definitivamente. porque cuando yo lo doblo en el 2012 y luego en el 2014 no sentía tanto boom, como que estaba Ujú. todavía un poquito de hate con respecto a Sí, estás quitándole el trono a a Toby Toby. y queremos a Toby más que a Ajá. ti y así, ¿no? Y entonces también fue una de las razones por las que yo creo que la trilogía se suspendió, porque pues Ujú. no hubo mucha respuesta en cuanto a la Ay, segunda dijo, ay, el película. diablo. Y pues Ajá. de alguna forma, pues para mí se reivindicó. O sea, fue así Sí, como sí, de, sí. ahora sí te queremos todos, ¿no? Hice una frase de ¿quieres que te la truene? Y ya con eso, la, Mames, la corona. la corona. Sí, La oye, cereza del pastel. pero antes de llegar a No Way Home, yo quiero tocar la segunda película. Ujú. Ya, o sea, ya fue como que ya no tuviste tanto esa presión, ya no estaba el cliente con la segunda película, o ya ahora sí ya lo sentiste un poco más familiar. Pues digamos que ya, obviamente, no me acuerdo de lo del cliente, si te soy súper sincero, pero Ujú, ya obviamente cuando ya trabajas una segunda parte de un proyecto que ya conoces, ujú, evidentemente ya no hay tanta presión, más sí responsabilidad, ¿no? Porque no deja ujú, de seguir siendo ese mismo personaje, pero ya como que todo se asienta, ya como que las aguas se acalman un poco, ujú. pero aunque a mucha gente le gustó más la uno que la 2, para mí actoralmente es más complicada la Mm, 2 que A la mí me gusta uno. más la dos, la verdad. A mí igual, o sea, Ajá, pero me a gusta mí más la porque yo lo dos. veo desde el punto de vista de lo complicado que fue para mí, ¿no? Había más intervención de personajes, la construcción del personaje de Andrew, que por consiguiente también se vuelve la mía, se Ujú, vuelve más dificultosa en cuanto a la exigencia actoral que me exigía, ¿no? Entonces es como que en la uno era un ujú, poquito más de exploración de personaje ujú. y en la 2 ya vas de lleno con, ahora sí que con la parte más ruda,
que pues repercute entre que se pelea con el amigo y evidentemente con la mujer de Gwen. Exacto, ese era el punto que quería llegar. Se vuelve como ya... Y que también lo mismo, cuando yo veo esa escena, yo dije, no inventes. Sí, ¿cómo te sentiste? Para mí con era esa como, escena? nunca había hecho un doblaje de algún proyecto para cine Ajá. con esa intensidad. Ok. O sea, ese para mí ha sido como que hasta este momento la cúspide de lo más fuerte que he grabado, y que aparte vaya a salas de cine, que eso implica que más gente escuche tu trabajo, porque si va para streaming, tienen esta opción de lo ven en inglés, lo ven en español. Pero cuando va directamente para cine, pues la gente compra su boleto en español y ya lo sabe desde un inicio, y entonces, y va a durar ahí, y son las películas que terminan generando millones, ¿no? Y entonces yo dije así como de, oh, qué responsabilidad. Y pues yo, según desde mi punto de vista, pues yo di todo ahí, y hasta la fecha me siguen recordando esa escena, y si voy a convenciones me dicen, me hablan de esa escena, y se volvió la escena. Sí, era lo que te iba a decir, ¿qué tan complicado fue grabar esa escena tal cual? O sea, porque Pues, es así ya destruido que... Pues literalmente, imagínate que fue tan fuerte para mí que el director me fue explicando como por pedacitos, porque no llegué y no me soltó la información así de sopetón, sino y empezamos a avanzar, hasta que llegamos a esa escena, y entonces me dijo, quiero que la veas. No me dijo qué va a pasar, me dijo, quiero que la veas, porque evidentemente pues la tengo que ensayar antes de grabarla. Y yo así como que literalmente así como cuando ves el sticker del corazón roto, así y literalmente en ese momento se rompió algo, así como el meme de en ese momento Cell sintió el verdadero terror. En ese momento Javier Holguín se le rompió el corazón. Y sí, yo fue así de wow, ¿no? Entonces la empezamos a grabar. Fue muy raro el proceso de grabación de esa escena, porque estaba tan entregado, estaba tan destrozado en el atril, estaba llorando en el atril, que no, me costó mucho trabajo cortar. Y entonces el director no cortó la escena, porque luego las escenas cuando son muy largas o muy complicadas se graban por pedacitos, pero en no, en esta me dejó grabar. Y cuando ya vino la reconformación de la película, cuando se hacen los ajustes y demás, esa escena tal cual no le querían mover nada. O sea, no querían que se metiera edición a exigir que le parcháramos, sino se ajustó, se acomodó lo más que se pudo, y afortunadamente la sincronicé bastante bien para que no tuviera tantos ajustes. Y es una escena que, así como la ven, así en su modalidad en español, se grabó de una sola toma. O sea, fue como, me afectó tanto que la considero como que en ese momento literalmente a mí se me estaba muriendo alguien. Y entonces, cuando ya termino, bueno, literalmente así de, pásenme la caja de Kleenex, porque necesito una y media para contenerme, ¿no? No, y aparte tuviste la ventaja de que Peter habla solamente él. O sea, nadie lo interviene. No, no, porque ya está en su momento solo, ¿no? Sí. Sí. Sí, no. Oye, sí, qué complicado. No llores, hermano, tranquilo. No, El Peter, güey. La caja de Kleenex ahora va a partir. Sí. O sea, y es que también dice una frase de la que yo más me acuerdo, que se siente súper, súper dura. No puedo continuar sin ti. Es como de... Ay, hasta se me pusieron de piel. ¿Cuánto migajero no nos identificamos con eso? Vamos ahí, proyectados. No sean migajero, banda. Tranquilos. Hashtag no sean migajeros. No sean migajeros, es solo una persona, como tú y como yo. Pero bueno, ahora vamos a pasar a esta tercera parte de No Way Home. O sea, también creo que fue un boom tan gigantesco, porque desde el previo, ¿no? De que entrevistaban a Andrew. Oye, es que como que aquí se están filtrando unas imágenes, ¿no? Y el otro es IA. No, es Photoshop. Sí, Photoshop. Sí, todavía no estaba tan de moda la IA, sí es cierto. Es Photoshop, ¿no? Porque sobre todo se veía así que la pantalla azul al fondo, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si tú lo viste, o cómo fue tu experiencia el previo, o sea, antes de, o sea, de que incluso te dieran llamado, de decir las teorías, de decir, es que, pero ¿y si sí sale Andrew? Oye, ¿va a salir Andrew? Oye, pero ¿va a salir Toby? O sea, ¿para ti te tocó eso el previo antes? ¿O? Sí, fue un previo muy intenso, porque evidentemente nosotros grabamos la película con un tiempo pues relativamente mayor a cuando se empiezan a meter filtraciones en internet. Y entonces fue una película muy protegida, venía muy blurreada, o sea, literalmente era como que ya incluso para nosotros que estábamos grabándola,
cero acceso de celulares, contratos de confidencialidad muy estrictos, no podías decir nada. Por ahí a uno, creo que, bueno, incluso a nosotros no se graban todos, para aquellos que no sepan, no se graban todos los personajes juntos. Es decir, yo no grababa junto al actor que hacía a Tom, ni grababa junto al actor que hacía a Toby. Y aún así, ni siquiera teníamos la certeza de que el otro actor iba a salir, ¿no? O sea, era muy protegido todo. Y entonces, fue muy curioso porque incluso ya deja de amigos y conocidos, compañeros del medio, ingenieros, actores, directores, me preguntaban, no, pero ya dime a quién corto, ¿sí o no? Sí. Pero pues yo así no podía decir si sí o si no, porque si decía que sí, pues les estaba diciendo, sí, se va a salir. Y si decía que no, pues alentaba la teoría de los 3 Tom Hollands o cosas de ese estilo. Que hubiera sido preferible decir que no. Pues sí, pero también como que no, rompías un poco la magia, ¿no? Entonces yo me hacía el tonto y yo decía, ya lo verás cuando salga. Pero legalmente conviene más el no. Sí, el no era más cercano. Sí. Oye, ¿y qué tan complicado fue o qué tan blureado estaba? O sea, ¿cómo estuvo ese proceso? Pues como ya de alguna forma había doblado a Andrew, tanto en la 1 y en la 2, y aparte escuchaba, más bien lo había doblado en otros proyectos en donde él no era Spider-Man, de repente era como verlo así como un poquito distorsionado, pero yo ya conozco su tono de voz, su forma en la que, su cadencia al hablar y demás, y yo decía, es él, es obvio que es él, por eso me están hablando, entonces, aunque no me estén diciendo si es él, pues es evidente que es él, ¿no? O sea, no es que haya aparecido otro Spider-Man de la nada, ¿no? O sea, pero a ese nivel, ¿no? O sea, ya ni siquiera yo estando en la sala grabando, literalmente la información era directa de, oye, vas a doblar Andrew. Si no era, vas a doblar a quien ya sabe. Era como un Voldemort. No podías decir el nombre, ¿Quién tú sabes? A quien tú sabes, ¿no? Y yo decía, ok. Peter 3. Peter 3. Y en el libreto justo decía eso, Peter 3. Peter 3. Ok. ¿Sí? Interesante. Exacto. Entonces, para que como que no hubiera nada de posibilidades de que se filtrara nada, ¿no? Y yo también no quería romper esa magia, porque veníamos de una pandemia, nadie había ido al cine. Sí, cierto. Entonces eran demasiados factores como para yo, ahora sí que por mis calzones, decir, ay, les voy a prestar la magia a los que vayan. Y pues no, o sea, lo conservé y no quise decir nada. Y ahora el después de la grabación, también algo que, como yo vi en todas las redes sociales, y ellos van a estar de acuerdo, el salvajismo y la violencia. Los que se golpeaban por los boletos, por ¿no? los boletos, exacto. Sí, así es. ¿A ti no te fue complicado conseguir entradas? Porque no, para mí sí, para mí sí fue complicado. Sí. Fíjate que pasó algo muy curioso. En ese entonces, yo había tenido un problema en un ojo, me tuvieron que hacer una operación, y entonces se me ocurrió subir una imagen en la que yo estaba así con mi super parche, sentado así como en la cama del hospital, y puse ahí así de todo por conseguir boletos, ¿no? Y muchos sí se lo creyeron. No inventes, ¿qué te pasó? Y yo, no, nada que ver, pero es que sí, me acuerdo que se peleaban, ¿no? O sea, de que no me acuerdo si fue en Guadalajara que hubo golpes ahí en una taquilla, porque todo el mundo quería, ¿no? Ir el primer día para el spoiler, evitarte el spoiler, ¿no? Entonces, porque pues el spoiler está en la orden del día. Sí, claro. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, órale, esto está muy intenso. O sea, realmente sí fue como ya ver venir el boom, ¿no? Porque aparte, independientemente de que le fue muy bien a la película, como que yo creo que le hubiera ido mejor si hubiera sido en una temporada más libre de pandemia, porque me acuerdo que los lugares incluso estaban restringidos. Me acuerdo que era un lugar libre, uno vacío, uno libre, uno vacío, y aún así le fue bien. Entonces yo creo que si hubiéramos salido en una época así, tal vez hubiera sido todavía más impactante el recibimiento. Definitivamente. Y sí, lo que tú dices, los spoilers eran de horribles. Sí. Digo, o sea, a lo mejor para ti no fue tanto spoiler, pero ¿sí te llegaste a topar con spoilers en redes sociales? No, lo que yo veía y me daba risa, que ahorita lo mencionaste, es cuando Andrew decía, no, Photoshop, no es cierto, que no sé qué. Y yo decía, bro, la estás cagando, ya, cállate, ¿no? Porque de alguna forma, o sea, justo yo veía las imágenes y decía, esa imagen es de la película. Cuando está agarrado el tubito, y que está así, yo ya había visto esa imagen, entonces dije, es de la película. Y cuando él decía, es Photoshop, yo decía, mejor ya no des entrevistas, mejor ya no digas nada, enciérrate si no quieres que se enteren, ¿no? Yo creo que el que lo hizo muy bien fue Toby, porque de Toby no salió nada. La única información era de Andrew. Sí, exacto. Y de Tom. Bueno, Tom era el super spoiler. Es el señor spoiler. Exacto. Sí, exactamente. Es que, por ejemplo, yo, así rápida historia, yo
el día que nos encontramos en el cine, él y yo, el día que la fui a ver fue mi último día de un semestre de la universidad. Había hecho examen, en línea, ¿no? Y con mis amigos fue como, ¿de qué van a hacer al rato, chavos? Yo voy a ir a ver la película de No Way Home, ya tengo mi boleto y todo. Que no sé qué. Me llega un mensaje de un compañero que estaba en la llamada, en la videollamada. Y era era una imagen así de spoiler, ¡qué así. poca! Sí, así de justamente cuando están haciendo los antídotos. Y tú, gracias. Y yo así como de, hijo de tu. No. Dije, y una amiga que ya la había visto, le dije, no, quiero que me digas algo. ¿Esto es real o es falso? Es real. Hijo de la chingada. Bueno, tú también buscan. Ajá, sí. Lo bueno es que era tu amigo. Ajá, sí. Y yo, desgraciado. Pero sí, ahora vamos a llegar al momento de cuando ya llegamos al cine. ¿Cómo fue cuando tú ya la viste por primera vez y fue igual de interactivo, tan magistral como muchos recordamos en el 2021? Sí, digamos que no me tocó tanto como que gente disfrazada, como la de Michael. Extrañamente, porque pues de Spider-Man todo el mundo se disfraza en convenciones. ¿Qué les pasa? Yo me disfracé de Michael Jackson de los Simpsons. Ese está más Con la bata y increíble. el Y peloncito. A lo mejor sí vi uno que otro disfrazado, seguramente sí, y yo no lo recuerdo, pero más bien había como más reacciones, o sea, más risas, Sí. más gritos. De hecho, cuando sale Andrew y el gritazo, creo que ni siquiera me dejaron oírme. O sea, porque es que él brinca y se quita la máscara y se quita la máscara y dice un texto. Ajá. Ese texto no lo oí. O sea, Ok. fue tanto el Ajá. en el cine que yo así como de, ok, ya no escuché mi línea, ok, no me importa. Bueno, ya ni modo. Y la volví a ver, entonces no hubo Ajá. tema, ¿no? Pero sí, era como que cada momento en el que salían o sea, cada uno, y cuando salen en esa famosa escena brincando los tres, y que se ponen en posición arácnida ya que van a pelear en la Estatua de la Libertad, Ujú. ahí o sea, todo era muy, como que muy cargado de energía, mucho grito, mucha risa y todo eso, pero muy positivo, o sea, todo fue muy cool. Y con esto de que, pues realmente fue un reto, porque todas las voces, o sea, o la gran mayoría, un 90% regresaron a hacer a sus personajes, y les quedaban así como anillo al dedo, ¿no? O sea, Jesse Conde haciendo el Duende Verde, Raúl Anaya haciendo el Arenero, Sí, o definitivamente. sea, Gabriel Pingarrón haciendo al Doctor Octopus, y entonces todo eso que se retomara en un proyecto era así como que una bomba de nostalgia para todos aquellos que estaban recordando el 2012 y el 2014 y que recordaban a esas voces y que otra vez estuvieran aquí, más los personajes obviamente de la saga de Toby. Entonces fue como un boom de nostalgia que a la gente le encantó, ¿no? ¿Sabes? Esta que decías que de los personajes, yo sí tenía con un amigo, porque como sí no sabíamos, vamos a decirlo, ¿qué pensé tú? ¿No? Como hizo así. Sí sabíamos un poquito como vamos a decirle el lore, la historia respecto a la antigua voz de Toby. Nosotros estábamos teorizando, ¿Quién ¿a será? quién van a poner a...? Sí, decíamos, si llega a salir Toby, bueno, ya después ya supe que sí salió Toby, ¿no? Antes, Ajá. unas horas antes del estreno estábamos así como de, ¿quién será? ¿Quién pondrán a Toby, no? Uh-huh. Y más porque cuando sale el misterio, igual ya era alguien más, Uh-huh. al principio. Entonces yo me acuerdo que le dije, tengo la sospecha de que pueda ser Víctor Ugarte. ¿Ah, sí? ¿Le atinaste? Ajá, le atiné, Okay. y me dice, ¿por qué? Porque lo dobló en un videojuego, en el de Okay. PlayStation. Le Sí, dije, sí. puede ser, le dije, pero no sé. Y tómala, que si era Víctor Ugarte, le dije. Ojalá tengas la oportunidad de entrevistar a Víctor para que te diga cómo fue su proceso. Ojalá que sí, pero... Y no te queme yo, no te spoile, porque está muy interesante, o sea, cómo él llega a ser la voz de Toby, porque si fue hermético para mí, pues fue el doble de hermético para él. Sí, ¿verdad? Sí, y, sí, claro. Y el proceso fue totalmente distinto. Por eso todos tomamos un camino diferente, o sea, para llegar al proceso del doblaje. Pues Víctor, si estás viendo esto, espero que próximamente estés en Ciudad de México. Porque sí, ya lo he invitado, pero pues, ya me he explicado. Pero se entiende, o sea, no pasa nada. Pero espero que próximamente estés en Ciudad de México y te pueda entrevistar. Que nos acomodemos todos, claro, ¿no? Bueno, antes de finalizar esto de Spider-Man, a mí me gustaría preguntarte que sí, o sea, lo más popular evidentemente es Spider-Man, pero Andrew tiene muchas más películas. Tú personalmente, de que lo has doblado, ¿qué película o 2 o 3 películas recomendarías de Andrew Garfield que no sean las clásicas de Spider-Man? Pues... Una que digas,
se rifó cañoncísimo en esa. Hay una película en la que fue nominado al Oscar, y Ujú. no hablo de esta última de Tic Tic Boom, Ujú. sino previo a esa, Hasta el último hombre. Sería una película que Uy, yo sí. recomendaría. Y una película dirigida por Mel Gibson, Ajá. que habla sobre la guerra. Decía, de hecho, cuando salió así decían, cuando Peter se va a la guerra, una cosa así, me acuerdo que lo escribían. Y Ajá. una actuación muy buena, o sea, independientemente de que él hace o dobló un Spider-Man, más bien hizo un Spider-Man con el que yo me identifico y que me gusta mucho hacer, él en realidad es muy buen actor. Sí. Y es un Transformer, entonces siempre es un gustazo cuando me dicen, ¿vas a doblarlo? Porque literalmente como que yo me pongo un poco en el mood de fan de, a ver, ahora qué va a hacer, ¿no? Ujú. Y con Hasta el último hombre, un reto muy fuerte. Aparte, dato curioso, es una película que no sé por qué, eso sí, ya queda muy fuera de mi alcance. Tiene 2 doblajes, uno que fue para cine y otro que es, creo que fue para streaming en ese entonces. Ok. Y entonces, tienen características diferentes porque fueron hechas por directores diferentes, en estudios diferentes, pero con peticiones diferentes del cliente. ¿A qué voy con eso? A que en una de ellas el cliente quiso que en español respetáramos el acento que Andrew estaba haciendo como de sureño de Estados Unidos. Okay. Por eso tiene como una especie como de acentito especial, pero en la otra versión, esa fue para el cine, en la otra versión que es más streaming, no lo tiene. Él habla igual que todos sus demás compañeros. Entonces fue como si hubiera doblado igual a 2 personajes distintos, pero con la misma historia. Pero lejos de eso, la intensidad y cómo se desarrolla el personaje, que es un ser que va a la guerra, pero curiosamente es antibélico, le da como una cosa muy especial a esa actuación. Esa sería una que yo recomendaría así de cajón. Y hace poco, aunque a la película no le fue muy bien, está muy interesante porque casi siempre a Andrew le dan personajes como de bueno. Y hay una película que acaba de salir apenas el año pasado, sí fue el año pasado, ¿verdad? Con Julia Roberts, en donde literalmente vemos una faceta de Andrew que no es el Andrew tan bueno, que generalmente muestra en sus personajes. Entonces, si quieren ver esa versión. Ay, no, es que ahorita se me fue el nombre. Investigue eso, Mariugua. Pero es la última película que salió hace poquito. Bueno, si me acuerdo les digo. Sí. No te preocupes, aquí mi Tecnoboy ahorita la investiga. Ok. ¿Es de este año? Sí, es de este año. ¿De Magic Faraway? No, esa va a salir apenas. Producción, Una no sabemos. Sí. ¿De Ufrisi? Cacería de brujas. Cacería de brujas. Se llama Cacería de brujas. Ay, qué buen nombre. Sí. Justo. O sea, él desencadena una cacería de brujas. Desgraciado. Ok. Y bueno, ahora sí, para dar por terminado esta parte de este personajazo que es Spider-Man, ¿cómo nos saludaría el Spider-Man de Andrew Garfield si estuviera aquí presente? Diría, llámame telarañas, llámame como sea, pero no me llames tarde para cenar. Por cierto, ¿quieren que se las truene? Yo después. Ay, increíble. Y decir, y tu frase clásica, pero no, esa tal cual, la de un poder, pues no la dice como tal. Pues de alguna forma en No Way Home la terminan diciendo los 3. Entonces ya se volvió como frase en conjunto. Icónica. Oye, también algo ahorita que me estaba acordando, me acuerdo que un TikTok que me salió que en el 2021, que me acuerdo que estaba jalando un montón, fue que ustedes 3, Alberto, Víctor y tú, hicieron el de... El meme. Sí. ¿No lo has visto? Ya salte ahora sí, güey. ¿Qué rayos haces aquí? Yo sí, cuando salió. Sí, Exacto, es esa. Y precisamente ok. Y precisamente, porque por ejemplo, mi primer invitado hace 3 años fue Alberto. Okay. Entonces él me contó que había sido la grabación y todo. Ajá. Bueno, eso ya me lo contó fuera de cámara. Entonces, ups. Sí, es que justo, o sea, lo que te decía en un inicio, ¿no? Que realmente, luego cuando tenemos oportunidad de que un proyecto como que pegue, etcétera, luego se nota porque te empiezan a invitar a convenciones y vas de aquí para allá y todo eso, ¿no?
Y literalmente todo eso casi no, o sea, sí fue muy esporádico, pero no tan fuerte cuando hice la primera y la segunda película. Pero en cuanto viene No Way Home, justo nos agarran a los tres y nos empiezan a llevar de aquí para allá y demás. Y entonces como que parte de eso fue hacer ese meme. E incluso tenemos como, hicimos un video con un bailecito que introducimos dentro de nuestra presentación en conjunto cuando nos invitan a convenciones. Y hasta por ahí está subido como video en TikTok, me parece, o en Instagram, o en los dos creo que ahí anda. En los dos. Y pues ya que estábamos en eso, pues hicimos la famosa de el crossover. 10 minutos. ¿Ya llevamos 50 minutos? ¡Madre mía! Ok. Y todavía falta un poquito. Bueno, pues vamos a pasar a este siguiente personaje que también creo que es uno de los que supongo que también te han de pedir mucho. Ahora nos vamos al otro lado del mundo, a Japón, el anime. Míralo, ya se emocionó. Y ahí, Hablamos de nada más y nada menos de Shikamaru Nara en Naruto. Cuéntame, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo te llegó este personaje? Cuéntame. Pues Shikamaru se está consagrando básicamente como el personaje que más he doblado en cuestión de tiempo. Claro, sí. Porque pues lo empecé a doblar cuando estaba la primera fase de Naruto, entonces eso ya tiene más de 15 años, yo creo. Y fue como un personaje para mí muy importante porque fue como la apertura hacia el mundo del anime, hacia el mundo otaku, hacia el mundo de las convenciones. Y me acuerdo que en ese entonces algo que empezó a hacer que la gente como que conociera tal vez un poco de las voces de Naruto fue que Lalo Garza tenía una sección en YouTube que se llamaba A ver, aquí nos encontramos. Sí, claro. Y ahí se le ocurrió como que grabarme, y bueno, entre varios que grabó, justo porque yo estaba haciendo a Shikamaru. Y entonces, fue como que mi primer acercamiento hacia las redes sociales y decir, mira, ahí hay un mundo inexplorado con el que la gente empieza a conocerle las caras a los actores. Y entonces pasamos de este anonimato a ya tener rostro y tener nombre y no solamente ser la voz de fulano. Sí. Y todo eso fue durante Naruto. Entonces, como que Shikamaru al inicio tuvo como un camino medio abrupto, porque me acuerdo que cuando llega Naruto y Lalo Garza, que era el director, se empiezan a hacer las pruebas de voz. Y un detalle que me gusta mucho platicar de Shikamaru es que se enviaban ternas de 3 actores, y entonces Lalo me pone en la primera terna, y literalmente no se queda ninguno. O sea, ya se había quedado la voz de Sasuke, ya se había quedado la voz de Naruto, ya se había quedado la voz de Sakura, pero de Shikamaru no, el cliente no decidía quién se lo iba a quedar. Y entonces me dijo Lalo, el cliente quiere escuchar otras 3 voces, pero tú incluido dentro de la primer terna. Entonces era así de, o sea, ya competí contra 2, ahora me van a poner a competir contra otros 2. Y entonces, pues más presión porque yo no estaba acostumbrado como a personajes así como pues que estuvieran encaminados a hacerse famosos. Entonces estaba muy nervioso y bueno, pues otra vez hice la prueba y ya es muy apático, es muy, casi como que del todo le da hueva y no sé, ¿no? O sea, y yo dije, ok, entonces ya lo doblé y ya después me dijeron, no, pues sí te quedaste y yo, qué padre. Pero también ocurría esto que en el inicio como que las apariciones de Shikamaru eran muy chiquitas. Sí. Entonces yo decía, ay, tanto relajo para esto, o sea, como que no va a hablar, ¿o qué, no? Pero luego ya empezó a agarrar importancia y bueno, ya cuando llega Shippuden, ahí es en donde ya literalmente siento como un super clic con el personaje, porque digamos que a mí me gusta luego que mis personajes sean bien intensotes, y justo Shikamaru se vuelve muy intenso cuando viene lo del maestro y lo de Azuma. Lo de Azuma. O sea, lo del Fede Lobo. Y con Azuma, bueno, fue así como de, no, o sea, el drama y el shock y luego que el personaje es muy cerebral y todo. Entonces empiezo a encontrarle características bien interesantes y digo, wow, este es un estratega, pero a la vez es muy inteligente, pero es muy contenido. Entonces se vuelve como un personaje muy emblemático para mí y con su característica de su flojera y su fastidio y hasta sus frases emblemáticas. Y con él sí pasó esto de que de repente como que la gente me escribía y me mandaba mensaje, o de repente iba a convenciones por él, y entonces pues como que le empecé a agarrar mucho cariño. Entonces, y como dices, fue como irme al otro lado del mundo, ¿no? O sea, como de, mira, Japón. Anime. Que todos están casi siempre arriba, ¿no? Exacto. Sí, oye, y precisamente de esta escena, regresando otra vez a las escenas fuertes, tristes, yo sí he de decir que la primera vez que yo vi la escena de que están jugando Shogi, su papá, y Shikamaru se quiebra, yo sí lloré. ¿Tú sí lloraste? Yo sí lloré, sí fue como de... Sí. Entonces, pero dice... De la puerdita. Ajá, sí, justo. ¿Esa escena la grabaste después de la de Andrew? ¿De cuando se muere Gwen?
Porque ahorita me acordé que estábamos hablando de escenas intensas. Fue antes. Sí, fue antes. Sí, fue antes. Ok, sí. Entonces, igual estuvo intensa. Sí, porque digamos que es que Naruto tuvo como que primera etapa, luego un break, luego llegó Shippuden, pero luego un break de muchos años para terminar, ya por fin Shippuden. Sí, oye, ¿y cómo fue, qué tan intensa fue grabar esa escena? Porque es como que paulatino, ¿no? Hasta que se quiebra. Es que está tan bien hecha que la misma escena te va llevando, ¿no? Así como que hay mucha tensión entre el papá, pero a la vez el papá le dice casi desahógate, ¿no? Ajá. Porque él estaba como piedra de no me duele. Pero yo doblándolo, yo decía, ay, a mí sí me duele. Entonces, ya llora. Exacto, yo le pedí así como de, ya, date chance, ¿no? Ajá. Y fue justo como un desahogo. O sea, cuando ya por fin se da chance, aunque nadie lo vea y por eso el papá lo deja solo, pues para mí fue como un, ay, al fin, ya salió como que mi frustración, catarsis, ¿no? mi catarsis, Ajá, exacto. sí, Como sí, que sí. fue como una olla de presión que se estaba conteniendo hasta que por fin explota. Oye, ¿y cómo te has sentido de que después de que crece Shikamaru y ahora está con Boruto y que ahora ya es adulto, ahora él es el papá? Sí, ahí me doy cuenta, ahí Ajá. fue cuando realmente me di cuenta, dije, ya llevo mucho tiempo con este personaje. Ajá. O sea, empecé doblándolo cuando él era un niño, ahora ya es papá. Ya es papá. Ya tiene a Shikarai, o sea, Ajá. es como de wow, ¿no? Ya luego por ahí ya me escribieron así de, no, y es que aparte después se va a hacer el Hokage, que no sé qué, pero no hemos visto eso. Entonces yo me quedé así como de, o sea que todavía hay otra parte de Boruto, ¿no? Ajá. Como el Boruto Shippuden, me imagino. Una cosa así muy extraña. Entonces, Ajá. o sea, todavía ni siquiera he cerrado como que esa etapa de que Shikamaru siga en mi vida, o sea, por eso se ha establecido como el personaje que más he doblado, por las circunstancias en las que lo hemos grabado. O sea, a lo mejor se pudo haber doblado en menos tiempo, pero pues cuestiones que trascienden de que el cliente se tardó en mandar doblar los capítulos y las películas, pues seguimos en 2026 y todavía sigue Shikamaru en mi vida. Y es lo que, ¿cómo fue de que, todavía hay material. ¿Cómo te sentiste tú ahora de que no sentiste como una especie de regresión de doblarlo ya como adulto en Boruto y regresar otra vez al Shikamaru donde se había quedado en el Shippuden cuando regresaron estos capítulos, que creo que fue apenas el año pasado, ¿no? Que regresó el doblaje de Naruto. No, y deja de eso, que aparte tenían flashbacks de cuando era niño. Entonces era como estar doblando a Shikamaru en 3 etapas. En su etapa adulta, en su etapa joven, adulto, y en su etapa niño. Entonces era como de, por eso siempre como que apegarme a cómo lo oigo, para no estar como revolviendo las voces en mi cabeza y que haga una confusión para los que lo estén oyendo, ¿no? Sí. Porque aparte se doblaba como que no se doblaba en el mismo estudio, sino estaba doblado en distintos estudios con distintos directores, entonces de alguna forma no había como una guía que te pudiera guiar, sino más bien como una concentración de decir, a ver, aquí en qué etapa está, aquí en qué etapa está y aquí en qué etapa está para no confundirlas. O sea, como muy, muy medido eso. Ok. Bueno, te están diciendo que ya queda poco tiempo. Ya te está viendo feo. Ya me está viendo feo. También me gustaría que revisaran la segunda cámara a ver si no se le acabó el espacio. Por favor, ¿todo bien? Ah, bueno, perfecto. Pues vaya, entonces vamos, voy a tener que acortar un poquito. Muy bien, muy bien. Estabas hablando ahorita de los fans. ¿Qué es lo de estas convenciones? ¿Qué es ¿Tienes alguna anécdota que tú se te haya quedado muy marcada de algún fan que te haya dicho, ya sea algo impactante o algo chistoso, algo así? Ay, me han pasado muchas cosas muy chistosas. O sea, en una ocasión, y siempre la menciono porque me impactó, una fan ahí se me hincó y me dijo, me quiero casar contigo. Y yo, ¡oh, madre mía! Y yo así de, ¿what? Ajá. Como el fan clásico que llega y te platica como que se memorizó todos los diálogos de tu personaje y va y te los dice, o que la diferencia... Eso está chido porque lo haya hecho yo. Y yo, fuiste tú. O que de repente está muy padre que se conecten mucho con tu personaje, pero es muy curioso cuando no separan al actor del personaje y piensan que uno dijo los diálogos porque tú quisiste decirlos así, o que tú tuviste en el proceso de creatividad de que se dieran las cosas como se dieron, pero al final del día, pues, uno da su voz y la actuación, pero no eres el creador del proyecto, ¿no? Entonces, han pasado muchas cosas chistosas. De repente, me encanta cuando los cosplayers, o sea, hacen trabajos aquí increíbles. Sí. O sea, en una ocasión fue muy chistoso porque estábamos en una convención, Wendy Malvares que hace a Megumin de Konosuba, luego Nicole González que hace a Aqua y yo que hago a Kazuma, y llegan justo tres chavos disfrazados y se paran enfrente de nosotros y era así como de, ok, es como un animeverso aquí. Entonces, o sea, tiene mucha creatividad.
y me encanta mucho convivir con ellos. Pero sí, de repente como que puede ocurrir de todo, ¿no? O sea, Sí, una de convención te todo. puede pasar de todo, o sea, una locura entre regalos, dibujos que se valoran muy. ¿Y qué es lo más padre que te han regalado? Pues me han regalado Funkos, Nenderoids, unos dibujos que de repente dices, no inventes, tú lo hiciste, o sea, porque Ujú, se ven como realmente obras de arte eh, de distintas técnicas, o sea, desde ujú. lápiz, acuarelas, Guau. figuras tejidas, que yo pensaría que hasta son de colección y que las tengo yo en mi casa, Ujú. pero que de repente es así de, no, yo con mis manitas estaba esperando este momento para dártela, ¿no? Y es así de, Guau. wow, ¿no? Ajá. O sea, ahí se nota mucho, mucho, mucho el cariño y se valora. Súper, sí, sí, claro, súper, súper. Pues ya se nos está acabando el tiempo, porque aquí el señor director dice que bye, Que, que ¿por qué? No, y bueno, ya antes de finalizar se me pasó. ¿Qué nos diría Shikamaru a la Sí, por cámara? favor. Sí, por favor. Les- Si lo hubiéramos traído desde la aldea de escondida entre las hojas. yo creo que estaré muy molesto. Lo sabía. Ajá. Diría, ay, todos aquí son un fastidio. ¿Cómo quisiera ser una nube y estar allá afuera donde no hace tanto calor como aquí? ¡Qué fastidio! ¡Ah, qué bonito! Vamos a darle todos un aplauso, por favor. No llores, hermano, todo está bien. Me acuerdo de lo de Spider-Man. Ah, Tengo una buena en el ojo. tengo una buena en el ojo. Una hoja de la aldea. Pues, Javier, ahora, como tú como Javier, algo que le quieras decir a tus fans, a la gente que te apoya, a todas estas personas que te han brindado un recuerdo muy memorable. Pues primero que nada, un agradecimiento por todo el apoyo, las personas que me siguen en mis redes sociales. Por ejemplo, si quieren seguirme, pueden seguirme en YouTube o en TikTok como Javier Holguín-bajo, o en Instagram como Javier Olguín, así en inglés. Y pues que me han apoyado, que me han escrito, créanme que a todos los leo, luego no tengo oportunidad de contestarles a todos, pero créanme que los tengo muy presentes y valoro mucho el apoyo que le dan al doblaje, sobre todo al doblaje mexicano, y pues por eso estamos en este tipo de entrevistas, porque pues de alguna forma tienen un público y espero que sigan teniéndolo, y pues muy agradecido con ustedes por invitarme y estar aquí y pasármela tan padre. No, pues gracias por haber venido de no tan lejos, no voy a decir de dónde, pero no tan lejos. Pero gracias de verdad De muy, y muy lejano. de muy, 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 muy lejano. Y también agradecerles a ustedes, pero antes agradecerle acá al señor Kofi que estuvo en la cámara y en el audio, Hola. al señor Pirata, digo, Gracias, Caimán, señor. Pirata. y pues gracias a todos ustedes que han estado apoyando este programa, ya vamos casi para 3 años por ahí. Cuando los fantasmas empiezan a salir de sus tumbas, cumplimos 3 años. Entonces, pues muchas gracias. Y pues Javier, gracias por haber venido también, ¿cómo no? Gracias a ustedes por la invitation, me la pasé muy bien. Y genial. Vaya. Vaya. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Y pues sí, síganos en nuestras redes sociales, por favor. Estamos como locutores.cj en Instagram, ANLM Juvenil, que no sé por qué le puso ese nombre al canal. Estaba disponible No lo cambio. en YouTube. Y como Asociación Nacional de Locutores, Comisión Juvenil en Facebook. Ahí síganos. ¿Mostraste tu like o qué? Denle Denle like. Y pues muchas gracias en este episodio 3 de la tercera temporada de Tin Marín Doble Pingüe. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye.